¿Por qué los humanos no hemos vuelto a la Luna? Misión encubierta, Dawnbreaker. Mi abuelo era un piloto de combate, aunque siempre se sentía distante, tenía una buena relación con él. Cuando crecí me di cuenta de que siempre estaba atento, siempre buscando cualquier signo de peligro. Yo creo que era debido al trastorno de estrés postraumático. Mi madre me dijo que él no solía ser así y que cambió cuando volvió de Vietnam la profesión de mi abuelo. Fue probablemente la razón por la que me obsesioné con el espacio, los astronautas, los aviones y los pilotos. Solíamos hablar de ello cuando estábamos juntos. Era un oficial muy competente y de alto rango en el ejército y conocía a algunas personas, incluso a un par de astronautas muy conocidos. Cuando una vez le pregunté si había conocido a alguien que hubiera ido a la Luna, me contestó simplemente: no me hables nunca de la Luna, chico, es un lugar oscuro y maligno. Él murió en 2004 por causas naturales. Hace unos 2 meses decidimos renovar la vieja casa de mis abuelos. Mientras limpiaba el ático encontré una vieja caja metálica. En la caja había una serie de cosas que, como supuse, pertenecían a mi abuelo. Había una medalla militar, un montón de papeles y una vieja foto de mi abuelo y otros 2 hombres que no reconocí. Mi abuelo parecía tener unos 40 años, así que supongo que la foto fue tomada en los años 70. Todos llevaban trajes espaciales y la escena era el típico telón de fondo utilizado por la NASA. Pero faltaba el logotipo. Solo era fondo monocromo en blanco. El parche de la misión se titulaba Dawnbreaker. No entendí nada. Si mi abuelo era un astronauta, porque nunca le habló a nadie de Dawnbreaker, nunca oí hablar de esa misión, debe haber sido encubierta muy bien. Pero curiosamente encontré las respuestas en los papeles del fondo de la caja. A continuación, escribo el contenido literal, pero advierto que a muchos les puede resultar muy perturbador. Mi querida familia, si alguna vez encuentran esto, debo confesar algo. En 1972 yo no estaba en Vietnam, no debía decírselo a nadie, pero si habéis encontrado esto, probablemente ya no importe. En 1965 yo y un puñado de otros pilotos fuimos seleccionados para un equipo no público de astronautas que participarían en misiones encubiertas en el espacio para nuestro gobierno. No tendríamos la gloria y la fama de los astronautas normales, pero nuestro país nos necesitaba y por eso estábamos allí. A principios de 1972, nos dijeron que durante un periodo de tiempo no especificado nuestro país tenía un satélite secreto orbitando la Luna. Nunca nos dijeron qué hacía ni por qué estaba allí, solo que unas semanas antes se había estrellado en la superficie de la cara oculta de la Luna por razones desconocidas y que los datos que transportaba eran cruciales. El gobierno necesitaba recuperarlos y por ello nos enviaba a mí y a otros 2 astronautas a recuperar el módulo de memoria del satélite. El equipo de la proyectada misión Apolo 18 nos fue transferido esencialmente, por lo que nos habían dicho. El equipo del Apolo estaba furioso. Después de todo, tenían una razón para estarlo. Parecía que quien estaba a nuestro cargo era mucho más poderoso que la NASA. Toda la misión era de alto secreto. Obviamente fui oficialmente enviado a Vietnam, mientras que en realidad nos sometimos a un extenso entrenamiento para la misión. Después de un par de meses nos encontramos de pie en la plataforma de lanzamiento frente al cohete gigante que nos llevaría a la Luna. Yo era el comandante de la misión, mientras que el teniente Carter era el piloto del módulo de excursión y el teniente Ackerman era el piloto del módulo de mando PSM. El vuelo a la Luna duró aproximadamente 3 días. Después de llegar hicimos un par de órbitas alrededor de ella. Cada vez que volábamos detrás del horizonte creado por la propia Luna sentía un poco de impotencia, ya que nuestra comunicación con todo el mundo se interrumpía debido a que la señal quedaba oscurecida por la masa esférica de roca y polvo que teníamos debajo. La cara oscura de la Luna no se parecía en nada a la cara clara que vemos casi a diario. En lugar de lisos campos grises y tranquilos mares lunares, estaba completamente cubierta de oscuros y profundos cráteres y agujeros, como si estuviera siendo devorada lentamente por el propio universo. Finalmente se decidió iniciar el descenso a la superficie. Carter y yo intercambiamos deseos de buena suerte con Ackerman y en el módulo lunar llamado Caronte nos separamos del CSM llamado Trinity. Después de anunciar "Caronte ha tocado tierra", la respuesta no fue de vítores y aplausos, sino simplemente "tened cuidado ahí fuera, amigos". Así de fácil quedamos aislados del resto del mundo. Ackerman era nuestro único enlace. Mientras estaba sobre el lado de la luz podía comunicarse con el comando de tierra, y mientras estaba sobre el lado oscuro podía comunicarse con nosotros, nunca ambos a la vez. Aunque el periodo orbital del CSM era de aproximadamente 2 horas, solo estábamos en contacto durante unos 35 minutos en cada órbita. Aterrizamos en un plano dentro de un enorme cráter. En contra de lo que algunos creen, el Sol ilumina la cara oscura de la Luna de la misma manera que la cara clara. La cantidad de luz depende de la fase lunar. En el lugar en el que aterrizamos aún brillaba la luz del día, pero sabíamos que en unos días se haría de noche. Me sentía emocionado y curioso por lo que nos esperaba en este mundo extraterrestre.
Esperamos durante 1 hora y media la respuesta del mando de Ackerman, y pasamos el tiempo preparando nuestros trajes. Todo estaba en absoluto silencio. Cuando pisé la superficie de la luna intenté pensar en algo excesivamente inspirador que decir, pero esos tiempos ya habían pasado. Con Carter montamos el rover y tras clavar nuestra bandera junto a la nave nos pusimos en marcha. Mientras atravesamos la superficie vi lo que pareció un destello como un resplandor reflejado por algo metálico en la lejanía. Como era bastante común ver destellos de luz debido a un interesante fenómeno físico causado por la radiación espacial que interactuaba con nuestros ojos, no le di mucha importancia y pronto lo olvidé. Después de conducir un par de horas llegamos al satélite o a lo que quedaba de él. Enseguida nos dimos cuenta de que algo no iba bien. Había docenas de huellas alrededor de la sonda que conducían a un conjunto de 2 pistas que se arrastraban en la distancia. ¿Qué demonios es esto? Preguntó Carter con incredulidad. No lo sé, pero parece que alguien consiguió lo que vinimos a buscar antes que nosotros, respondí. Las pistas como las huellas eran diferentes a las nuestras. Quien quiera que tomara los datos no estaban aquí bajo la bandera americana como esperaba. No encontramos la caja de datos, encontramos la parte donde debía estar. Por suerte para nosotros estábamos en contacto con Ackerman, así que nos pusimos en contacto con él para describir nuestros hallazgos. Esto no tiene ningún sentido. ¿Quién lo tomaría? Los rusos ni siquiera tienen un programa lunar. Incluso si alguien lo tomó, ¿cómo podríamos no estar al tanto de eso? ¿Cómo pueden los rusos aterrizar en la luna sin que nos demos cuenta? Respondió Ackerman. Por lo que sabemos, los rusos no tienen ni idea de que estamos aquí. Dijo Carter por radio. Vamos a seguir el rastro. Corté su conversación. ¿Están seguros de esto? Preguntó el comandante Ackerman. Diablos, no estoy seguro de esto. Está claro que se nos escapa algo, pero haré lo que dices, capitán. Respondió Carter. Si lo que había en esa sonda era tan importante para que 2 países enviaran gente aquí para recuperarla, tenemos que averiguar qué pasó con ella, respondí. Entendido, Caronte, transmitiré su paradero al mando tan pronto como pueda. Tengan cuidado ahí fuera. Nuestro oxígeno estaba ya a la mitad de su capacidad, pero seguimos adelante con la esperanza de resolver este misterio. No pasó mucho tiempo hasta que vi algo en la distancia. Al acercarnos me di cuenta de que era una nave espacial. Su diseño era diferente al nuestro y estaba decorada con una bandera de la Unión Soviética. No podía explicar por qué, pero sentí que había algo realmente extraño en la nave espacial. Si realmente había rusos con nosotros en la Luna, habrían captado nuestras comunicaciones hace tiempo, así que no tenía sentido esconderse al módulo de aterrizaje soviético no identificado. Esta es la tripulación de Hombre, a favor respondan. Sabemos que están aquí, los tenemos a la vista. No tuvimos respuesta, así que volvimos a intentar contactar con ellos varias veces tanto en ruso como en inglés, pero siempre recibíamos solo silencio como respuesta. Nos acercamos y me di cuenta de por qué la nave espacial me parecía extraña. Antes parecía que había estado allí. Durante un tiempo no pudimos ver mucho del interior a través de las pequeñas ventanas que habían sido cubiertas con algo desde el interior. Nuestro aire se está agotando y no me gusta esta nave. Deberíamos regresar ya. Dijo Carter con claro malestar en su voz. Lo sé, pero tenemos que averiguar qué está pasando aquí, respondí. Pasó algún tiempo hasta que encontráramos la forma de abrir la esclusa. No había nadie, el interior era un desastre, estaba salpicado de un líquido rojo pardo presumiblemente contenido de uno de los muchos paquetes de comida abiertos que había en el suelo, o era sangre. Me quité rápidamente ese pensamiento de la cabeza. Era una nave de 2 plazas, había una pequeña cantidad de restos de suministros y muestras, pero no había señales de la caja negra del satélite. Había un traje espacial colgado en la pared cerca de la esclusa, 2 ocupantes y un traje espacial con una etiqueta de nombre claramente perdida. Ambos nos dimos cuenta rápidamente de que el otro debía estar todavía por ahí junto con su ocupante. En ese momento nos quedamos sin oxígeno, así que nos apresuramos a volver a nuestra nave. Cuando llegamos a Caronte con los últimos restos de oxígeno en nuestros trajes, compartimos nuestro intrigante descubrimiento con Ackerman y se sorprendió tanto como el mando cuando les informó a su vez. Esa noche hice la guardia durante las primeras 4 horas. En realidad no era una noche ya que el sol seguía brillando, pero por cuestiones de horario nos referíamos al tiempo en que dormíamos como noche. Cuando por fin me tocó dormir, soñé que seguía el destello que había visto el día anterior. Seguí caminando hasta que encontré el mismo traje espacial de la nave rusa allí tirado en el polvo. Las extremidades estaban retorcidas y contorsionadas de forma espantosa, pero estaba claro que alguien o algo estaba dentro de ese traje. Me acerqué y comencé a abrir lentamente el parasol que ocultaba el interior del casco. Miré con terror al ver el interior. Era mi cara, cubierta de sangre color rojo pardo. En lugar de los ojos solo había 2 agujeros abiertos. Al día siguiente empezamos a captar algo, en un canal no utilizado de nuestra radio. Era una débil señal procedente de algún lugar del cráter. Intentamos conectarla a los altavoces, pero no tenía ningún sentido.
Era solo un sonido repetido que se asemejaba a una persona vocalizando el sonido de una sola letra o vocal, pero que se extendía a unos 3 segundos seguidos de una pausa igualmente larga. Estaba muy distorsionado y claramente no era un bucle, ya que cada sonido era ligeramente diferente al anterior. Comimos y una vez más nos preparamos para el paseo lunar. Estaba más oscuro que el otro día, el sol seguía brillando, pero se arrastraba constantemente bajo el horizonte. Seguimos la fuente de la señal durante 1 hora cuando encontramos algo tirado en el polvo delante de nosotros. Me tensé cuando miré más de cerca y descubrí lo que era. Era un traje espacial, el mismo que el del módulo de aterrizaje ruso. Bueno, parece que hemos encontrado a nuestro amigo desaparecido, dijo Carter con incredulidad. No dije nada, y simplemente salté del rover y me acerqué lentamente en silencio al traje. ¿Qué estás haciendo, Miller?, continuó Carter. Justo cuando estaba a punto de abrir el parasol con mis manos temblorosas, el traje cobró vida y me agarró la mano, con el sonido que viajaba a través de nuestros trajes. Soy un débil. Spravka. ¿Qué significa ayuda en ruso? Lo llevamos a nuestro módulo de aterrizaje. El parche de su traje reveló su identidad como Tarkov. Estaba en shock hipóxico, no sé cuánto tiempo porque estuvo allí tumbado, pero tuvo suerte de estar vivo. Durante las siguientes 2 horas entró y salió de la conciencia. Finalmente se despertó. Nuestro ruso era malo, pero por suerte Tarkov hablaba lo suficiente en inglés como para que nos entendiéramos. No recordaba por qué estaba allí, qué le había pasado a él y a su tripulación o cuál era su misión. Cuando miré por la ventana me di cuenta de que nuestra bandera había desaparecido. No había huellas, parecía como si simplemente se hubiera desvanecido. En ese momento cada uno de nosotros estaba realmente preocupado y pedimos que se diera por terminada la misión. El mando se negó, explicando que la recuperación de los datos del satélite era de suma importancia. Decidimos continuar la búsqueda mañana y nos fuimos a dormir. Volví a tener la misma pesadilla que el día anterior. Me desperté aterrorizado y empapado de sudor. Vi a Tarkov, de pie junto a la ventana y mirando hacia afuera. Luego se acercó a Carter y se quedó allí mirándolo mientras dormía. Durante 1 o 2 minutos, en silencio le pregunté: Tarkov, ¿qué estás haciendo? Pero se limitó a murmurar algo y se acostó. No dormí durante el resto de la noche y lo vigilé, pero no pasó nada interesante. Al día siguiente, encontramos una foto o un mapa del cráter en el que estábamos en un bolsillo del traje de Tarkov. Había un punto a pocos kilómetros de donde estábamos que estaba marcado con una cruz. Tarkov no sabía que había allí, pero pronto me di cuenta de que estaba justo en la dirección en la que vi el destello el primer día. Teníamos que comprobarlo. Más tarde Carter y yo despegamos y nos dirigimos hacia este misterioso objetivo, mientras que Tarkov se quedó en el Caronte. En realidad nuestro rover tenía suficiente potencia para llevarnos a los 3, pero yo insistí en que no fuera así y que él debía quedarse atrás. No me fío de este tipo, le dije a Carter cuando me aseguré de que Tarkov estaba fuera del alcance de nuestra radio de corto alcance. Aterrizamos en la luna, no encontramos la caja, y de repente la sonda desaparece. Luego encontramos a un ruso supuestamente muerto que no recuerda cuándo fue la última vez que comió, y ahora nos dirigimos a un lugar poco visible que estaba marcado en su mapa del que no sabe nada. Puedes apostar que no confío en él. Diablos, no me fío ni de un solo paso que dé en esa dirección, respondió Carter. ¿Qué vamos a hacer con él?, preguntó después. Todavía no lo sé, pero no podemos llevarlo con nosotros. Ni el PSM, ni el CSM están construidos para un pasajero extra. Yo lo sé, respondí. Y me temo que él también lo sabe, respondió Carter. El sol se estaba poniendo. Después de conducir un rato, llegamos a algo que me desconcierta hasta el día de hoy. Allí mismo frente a nosotros, había algo que solo puedo describir como una pirámide de 3 lados. Tenía unos 3 metros de altura y su superficie era completamente lisa y negra como la noche. ¿Qué demonios es esto?, preguntó Carter con un escalofrío en la voz. Caminamos alrededor y tomamos fotos. ¿Qué carajos?, escuché de repente a través de mi radio. Me giré, y vi a Carter congelado en su sitio, mirando fijamente algo. Allí, en la tenue luz que quedaba, había un traje espacial a unos 6 metros de nosotros. Reconocí el parche con el nombre que faltaba, y me di cuenta de que era el traje de la nave espacial rusa. Estaba erguido sobre sus pies. El parasol estaba abierto para revelar una visión que me aterroriza hasta el día de hoy. Estaba vacío. El traje estaba vacío. Volví a mis cabales después de oír un ruido crepitante procedente de mi radio. No perteneces aquí, decía con una voz baja, profunda y distorsionada. Entonces de la nada me cegó un intenso destello de luz. Cuando me recuperé la cosa había desaparecido. «Carter, ¿estás bien?», le pregunté. Se quedó callado al principio y luego respondió:
Hombre, que se joda la NASA, que se joda el ejército, que se joda el satélite, que se joda toda esta misión. Quiero salir de aquí ya. Sin ningún tipo de debate, corrimos hacia el rover. Nos dirigimos de vuelta a Caronte. Cuando volvimos el sol ya se había ocultado bajo el horizonte, y la oscuridad era casi total. La esclusa estaba abierta y Tarkov estaba de pie frente al módulo con su traje. Maldita sea, con las prisas nos olvidamos completamente de él. Me acerqué a él y le dije, escucha Tarkov, ¿hay algo que...? Me detuve al notar que sostenía algo a su espalda, pero fue demasiado tarde. Se abalanzó y me golpeó con una vara afilada. Me golpeé la cabeza con el interior del casco, y aturdido caí al suelo. Cuando el zumbido de mis oídos cesó, lo vi a él y a Carter luchando en el polvo. Me levanté y me lancé contra Tarkov, impulsándonos a ambos a una docena de metros de distancia. Antes de que pudiera volver a levantarme, él ya estaba encima de mí. Forcejeamos y justo cuando se agarró a la palanca que servía para liberar mi casco, le golpeé la cabeza con una piedra afilada. Su visor se resquebrajó y mientras su aire escapaba lentamente del traje me levanté, y agarré la barra. Estaba manchada de sangre. Se abalanzó sobre mí, pero le apuñalé en el pecho. Entonces cayó encima de mí y cuando nuestros cascos se tocaron, habló, mientras se le escapaba el último aire de los pulmones. Me levanté y me acerqué a Carter. Vi que su traje estaba perforado en el muslo, y que la sangre de color rojo pardo era succionada por el vacío, sin aire que nos rodeara. Cuando lo llevé al interior de la nave, me di cuenta de que nuestro botiquín de primeros auxilios había desaparecido. Estaba sangrando mucho y conseguí frenar la hemorragia. Pero tenía que tratarlo adecuadamente. Tenía miedo de que si despegábamos, se desangrara aún más rápido en gravedad cero. Había un botiquín en la nave rusa, ¿verdad? Dijo Carter. Sí. Respondí. Miller, tienes que ir a buscarlo. Joder. No está tan lejos de aquí, ¿verdad? Dijo Carter. No, no lo está. ¿Estás seguro de que puedes aguantar hasta que vuelva? Pregunté. Sí, vete. Respondió. Así que me fui. No te mueras, Carter. Es una orden, dije antes de salir. Como dije, no pasó mucho tiempo hasta que llegué al módulo de aterrizaje ruso, pero me pareció una eternidad. Durante todo el trayecto esperé a que algo saltara de la oscuridad que me rodeaba. No me sorprendí cuando vi que el traje que antes estaba colgado en la pared había desaparecido. Pero aún así sentí que un escalofrío me recorría la espalda. Cogí su botiquín y me dirigí de vuelta tan pronto como pude. Pero no podía dejar de pensar en las últimas palabras de Tarkov. No es tu amigo, sigue la voz, me repetía dentro de mi cabeza. Entonces cambié el canal de mi radio por el que habíamos escuchado el ruido incomprensible, seguía encendido. Me di cuenta de que era más fuerte en una dirección concreta. Sigue la voz, me dije. ¿Era esta la voz a la que se refería Tarkov? ¿Quién no es mi amigo? Carter. Ackerman. El comandante de la misión en la Tierra. Tenía que averiguarlo, conduje en dirección a la señal. Después de conducir durante al menos 15 minutos llegué a un pequeño cráter de unos 10 metros de diámetro. Con el faro encendido inmediatamente vi que había algo dentro, pero no podía reconocerlo todavía. Pasé por el borde y me adentré en el cráter y encendí mi luz a máxima intensidad. Me quedé allí paralizado de puro terror durante lo que me parecieron horas. Había un bloque rectangular, del mismo material que la pirámide, en el centro del cráter un cuerpo yacía sobre él, sus miembros estaban contorsionados de la forma más retorcida y espantosa posible, le faltaban los ojos y en su lugar solo había 2 agujeros abiertos. Era Carter. Había una pequeña caja metida dentro de su boca, era la caja negra del satélite. Cogí la caja y salí corriendo de allí tan rápido como pude. Carter estaba muerto. Pero, si Carter estaba muerto, ¿quién era el Carter que dejé en la nave? No es tu amigo, fue lo único que tuve en mente el resto del camino. De vuelta cuando regresé, el cuerpo de Tarkov había desaparecido, pero Carter seguía allí tendido sangrando. Pero no era Carter. ¿Qué era esa cosa? Gracias a Dios que has vuelto, Miller. Dijo Carter. No era Carter. Carter estaba muerto, mutilado, muerto. Miller, ¿estás bien? Continuó el no Carter. Sí, tengo el kit, respondí. Él no podía saber que yo lo sabía. No podía saberlo.
Traté su herida y la hemorragia finalmente se detuvo. No le dije que había encontrado la caja negra. Con el motor rugiendo debajo de nosotros, el Caronte se partió por la mitad, y el compartimento de la tripulación nos empujó hacia arriba, hacia el vacío, mientras las piernas se quedaron plantadas en el polvo lunar eternamente. Ya escribí en varias ocasiones, que había sentido pasar los minutos como si fueran horas. El ascenso y el encuentro solo duraron algo más de una docena de minutos. Pero esos minutos me parecieron décadas. Quería gritar tan fuerte que se me romperían los pulmones, y quería vomitar, pero no podía porque se descubriría. Quería desmayarme, pero no podía. Tenía que salvar a Ackerman. Después de varias vidas finalmente atracamos con Ackerman y el Trinity. Durante todo el calvario lo mantuvimos al tanto. Pero conocerlo fue diferente. Estaba asustado, pero yo estaba aún más asustado. Él no sabía que Carter no era Carter. Yo sí lo sabía. Me desaté primero y empujé a Ackerman fuera del túnel de atraque, le di una patada al falso Carter en la cara cuando me siguió devolviéndolo al Caronte. Cerré el túnel de atraque atrás de mí. ¿Qué demonios estás haciendo, Miller? ¿Qué te pasa? Gritó Ackerman y me estampó contra la pared del módulo de mando. No lo abras, no es Carter. Esa cosa no es Carter, ¿entiendes? Grité con dolor. Aunque era un soldado curtido en 1000 batallas, Ackerman finalmente rompió a llorar. Pasé flotando junto a él hasta los controles, y antes de desacoplar la Keren, miré por última vez la ventana del túnel de atraque. Allí estaba una cosa con la cara y el cuerpo de Carter, pero no era Carter. Mirándonos fijamente. Pero sus ojos eran completamente lisos y negros como la noche misma. Abrió la boca de una forma que era sencillamente imposible para un humano, y dejó escapar un chillido fuerte y perturbador que me gustaría tanto poder olvidar. En un abrir y cerrar de ojos, se hizo un silencio sepulcral, mientras la Keren se desprendía del CSM y se perdía en el vacío. Ackerman y yo no dijimos ni una sola palabra durante los 3 días de viaje de vuelta a la Tierra. Nos pusieron en cuarentena durante meses después de volver a casa. Nadie nos explicó nunca lo que pasó en esa misión, nunca me enteré de lo que había en la caja negra. Sinceramente no quería saberlo después de todo lo que viví. Pero lo que había allí, fue aparentemente suficiente para cancelar todas las demás misiones a la Luna y más allá. Al final nos liberaron y dejaron muy claro que nunca debíamos hablar de ello. Nunca más vi a Ackerman desde ese día. La única vez que hablé de él fue, cuando un par de hombres trajeados vinieron a mi casa un día un par de años después de la misión. «Capitán Miller, ¿ha estado en contacto con el teniente Ackerman últimamente?», preguntó uno de ellos. Después de que intercambiáramos nuestros saludos no he hablado ni sabido nada de él desde la misión. ¿Ha pasado algo?, respondí. Siento decírselo, pero el teniente Ackerman fue encontrado muerto ayer en un bosque cercano. Tuve que sentarme. No lo conocía mucho, pero pasamos una cantidad considerable de tiempo juntos en el entrenamiento, y vivimos juntos el mismísimo infierno, así que, era más que suficiente para que lo considerara un amigo. Pobre Ackerman. ¿Cómo murió?, pregunté. Todavía no lo sabemos, pero tenía múltiples fracturas en todas sus extremidades y le sacaron los ojos. Para más contenido e historias escalofriantes, síguenos en nuestras cuentas de Facebook, TikTok y YouTube como Gato Curioso. Hasta la próxima.